oyes. Bien, niños, hay cosas importantes que los ciudadanos tenemos que conocer y que exigir. Uno de esos, de los varios derechos que tenemos, es el derecho a la información. Al final, derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas que los ciudadanos tenemos derecho, tal cual. Y para hablar de este tema, un asunto que ha cobrado bastante relevancia a partir de la caída, entre comillas, de la salida de operaciones de Compranet y varios estires y aflojes que ha tenido el presidente con el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? El INAI, que tiene un nombre kilométrico, entonces ya aquí me voy a echar medio programa diciendo el nombre. Entonces mejor lo resumimos como INAI. Está aquí con nosotros Mariel Miranda, coordinador del Programa para la Democracia, Anticorrupción y Desigualdades de Transparencia Mexicana. Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden. Y también Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. Anaid, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hombre, siempre un placer tener aquí. Es que luego, ¿saben qué? Con este asunto siempre tenemos como en la mente, ¿no? El tema de la transparencia. Muchas investigaciones que vimos, sobre todo el sexenio pasado, no se hubieran podido hacer sin el tema del INAI, la transparencia y las leyes que hay alrededor. Entonces, me gustaría primero hacer esta cronología de cómo llegamos a lo que tenemos hoy, empezando creo que es por la ley de transparencia que fue en 2001, ¿no? Que empezó con Fox, que yo creo que el güey no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero al final, qué bueno que se hizo, ¿no? Porque de ahí creo que emergió el primer escándalo así como usando temas de transparencia que fue el Toalla Gate. Sí, pues sí, justo no sé si lo agarramos desprevenido o si sí era muy consciente de lo que estaba avanzando. Pues órale, ahí está su ley. Ande. Exacto. Pero para fortuna de todas y todos, creo, la sociedad civil y la academia lograron impulsar una ley de transparencia, es una de las más avanzadas en el mundo y justo gracias a eso hemos podido ir siguiendo el dinero, hemos podido conocer mejor cómo funcionan nuestros gobiernos. No quiere decir que ya todo está resuelto. Y ahorita que nos preguntabas cómo estábamos, pues estamos mejor que Compranet, claramente, pero ya platicaremos. Sí, sin duda. Oye, Anaid, ¿y cómo ves la relevancia que ha tenido y cómo nos hemos ido acostumbrando a este asunto de tener al IFAI antes y ahora al INAI como garante del tema de la transparencia pública? Pues hemos ido evolucionando en materia de transparencia y acceso a la información pública. Justo vamos cumpliendo 20 años de la primera ley que se estableció en apenas, 2002. ¿no? Es una cosa... Y después hubo varias reformas, para no hacerlo muy aburrido, pero hubo reformas en 2007 y 2014 que robustecieron este derecho y una ley general de avanzada, y a partir de eso pues los ciudadanos podemos conocer información del gobierno que antes no conocíamos. Estoy recordando que justo para tener información sobre la deuda externa, lo que hacíamos los ciudadanos era ver los informes de gobierno de cada año, y ahora es una realidad la transparencia presupuestaria. Podemos conocer cuánto se asigna a cada una de las instituciones, cuánto gastan, ver en qué están invertidos nuestros recursos públicos. Entonces esto se ha ido acrecentando y pues también tenemos órganos garantes que aseguran este derecho. Recientemente salió una cifra en donde dice que el INAI vio estos mecanismos de controversia o de quejas que ponen los ciudadanos, y ahí se decía que atendió 18,000 recursos de revisión y que en la mayoría, 3 de cada 4, pues son a favor de los ciudadanos para que las instituciones vayan revisando por qué no dieron información y que la puedan dotar. Oye, entonces antes estábamos como supeditados, ¿no? A lo que el gobierno quisiera, ¿no? Como informarnos casi, y ahora ya tenemos como este derecho a andar diciendo, oye, yo quiero saber por qué está pasando esto, ¿no? Bueno, oigan, y a ver, ¿cómo han visto esta como progresión de parte de la ciudadanía de irnos poniendo, no sé, un poco más el moño, ¿no? Esa es más o menos la idea de decir, quiero saber en qué se está gastando mi lana. Porque digo, ha sido un proceso, ¿no? Decíamos, 20 años no es nada. En Estados Unidos creo que llevan 40 mínimo con una ley de acceso a la información y de transparencia. Entonces, ¿cómo han visto que la ciudadanía mexicana se ha ido acostumbrando a este tema de exigir este derecho en específico? Pues mira, te suelto un dato para que compares con la región. Somos el país dentro de América Latina y el Caribe que es mucho más consciente de que tenemos derecho a la transparencia. Es decir, aunque en otros países hay leyes, las personas no saben que pueden preguntarle a su gobierno y que no están a merced de que el gobierno les dé información. Y más o menos en México aproximadamente el 7% de las personas han realizado al menos una solicitud de información. Pues es bastante, ¿no? Pues sí, bastante. Sí, es bastante. Y justo estaba viendo con estadísticas incluso del INAI, en el primer semestre van casi 200,000 solicitudes de información, 196,538, el dato exacto. Pero es 22% más que el año pasado. O sea, es un aumento estratosférico, la quinta parte más, muchísimo.
y las que han tenido más solicitudes, la Suprema Corte, el IMSS y la COFEPRIS. Que la neta, la Suprema Corte acapara buena parte con 40,600 solicitudes, que a mí me sorprende mucho, siendo el órgano de jurisdicción como por excelencia, tenga tal despapalle en sus archivos. Porque creo que justo México Evalúa hacía una revisión de la Corte y decían, güey, es que tienen un desastre, güey. O sea, es increíble el nivel de desaseo, al menos en tema de archivo, que tienen la Corte en este caso, y me imagino que eso se traslada a otras partes del gobierno, ¿no, Anit? Sí, exactamente. Regresando un poco a lo de para qué sirve la transparencia y el acceso a la información, pues hay como dos aristas ahí. Por un lado, desafortunadamente la transparencia y el acceso a la información está como en una comunidad muy específica, solamente la solicita información con grados académicos altos, el 50% es de personas que cuentan con licenciatura, el 30% de personas que cuentan con maestría y solamente 3% de personas que no tienen ninguna instrucción escolar, y también se concentra las solicitudes de acceso a la información en la Ciudad de México, en casi 70%, y lo demás se lo reparten las entidades entre Jalisco y el Estado de México. Entonces vemos que pues es un derecho que no se ha logrado transversalizar o que no usan todos los ciudadanos, y es muy benéfico porque sirve para habilitar mecanismos de participación ciudadana, o sea, claro, para darle seguimiento a los recursos, como decía Mariel. Pero también han sucedido otras cosas. Por ejemplo, ha habido personas en regiones que han visto que supuestamente son acreedoras a un programa social, están ahí en el padrón de beneficiarios y de pronto se dan cuenta que no están recibiendo los recursos y van con las instancias, ponen quejas y dicen, oye, pues aquí está mi nombre, pero en realidad yo no lo estoy recibiendo. Entonces pues se cambia, ¿no?, este estatus. O ha habido otras buenas prácticas, por ejemplo en Baja California, en donde se dieron cuenta que había recursos destinados para que se hiciera una ciclovía y que no se había hecho, y pues los ciudadanos exigieron que se hiciera y finalmente el gobierno del estado decidió hacerla. Entonces, pues, hombre, qué buena onda, ¿no? Cuando se utiliza bien, pues puede hacer exigibles otros derechos. Sí, una de las investigaciones que se soportó en su mayoría de solicitudes de información fue el tema de la Casa Blanca. O sea, porque el que lo hizo, bueno, en parte Rafael Cabrera, se dedicó a hacer solicitudes de información a lo canijo, digo, temas muy específicos que ya sabía por dónde ir más o menos para confirmar o que le dieran la información necesaria. Y creo que a eso mucha parte le debemos que tengamos la legislación de transparencia que tenemos hoy. Pero aún así, no sé qué opinen ustedes, a mí a veces me pasa que siento que el INAI está como muy falto de dientes, ¿no? O sea, como que sí dice como... Puede que hasta sea tu derecho que te den una información y que hagas el recurso de reclamación que ya decías, Anit, y lo ganes, y aún así no pasa nada. O sea, es que a mí luego sí siento que es como está muy, pues sí, falto de dientes, como de tener realmente autoridad de obligar, ¿no? Porque todo parece que se queda en una decisión así del pleno, de la comisión. Hay un desacato justo de las autoridades por no atender lo que dice el INAI, por ejemplo, y también esto se junta con que pues no ha habido castigos a los casos de corrupción más emblemáticos que hemos tenido. Está la Casa Blanca, como bien decías, pero también está la estafa maestra y Odebrecht, y lo que sucede es que las instituciones tienen muy malas prácticas, piden pagos millonarios, ¿no? Por ejemplo, el medio Quinto Elemento Lab solicitó información a la Fiscalía General de la República y le dijeron que sí le podían dar copias certificadas, pero que tenía que pagar 1.7 millones, ¿no? Cuando pudo haber digitalizado la información. Y también interponen amparos para no entregarla. En el caso de Odebrecht, el mismo Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República interpusieron amparos para no atender las resoluciones del INAI. Creo que justo ese caso el INAI ya les ha dicho como 35 veces, güey, publiquen el mendigo expediente, ya, o sea... Por tema sí, está la investigación y lo que tú quieras. Digo, ya llevan como 7 años, ¿no? Pero está la investigación y lo que tú quieras. Es un tema de corrupción. Esa es una excepción que tiene tanto la ley para, digamos, rodear el tema de la secrecía en un tema de investigación criminal. Entonces, pero la fiscalía sigue haciéndose de un guaje, ¿no? Argumentando y amparando. Creo que también un poco el tema que va, ¿no? Mariel, con este afán de querer mantener... no quiero decir, en las sombras, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor no quieren o pueden dar a conocer. Sí, pues justo. Creo que la transparencia es incómoda para cualquier gobierno. Afortunadamente,
la ciudadanía ha peleado una y otra vez, los medios de comunicación, el periodismo de investigación ha dado una batalla enorme, pero, por ejemplo, nosotros sí hemos identificado que tenemos que dar batallas no solamente como caso por caso de corrupción, sino empezar a desarticular justo estos pretextos, ¿no? Creo que últimamente y en otras administraciones hemos escuchado mucho esto de que se reservan los datos por seguridad nacional. Y pues yo más en todo esta, es ¿no? seguridad Luego, nacional. Luego le Ajá. han echado como más poncha. En esta Frase favorita. Sí, sí, ya. Pero justo, o sea, ¿qué es seguridad nacional? Aunque están obligados a argumentar que por qué lo es, realmente no hay criterios tan sólidos como para que puedan decir que, pues no sé, las megaobras y demás puedan entrar en ese concepto. Entonces creo que sí es una de esas llavecitas que hay que lograr como abrir para que no logren salirse por ese camino. Oye, ¿cómo has visto también la disposición de los gobiernos diferentes, tanto estatales como el federal, ante ante las crecientes solicitudes de información? Pues en general, en la última métrica que hizo el CIDE, varios gobiernos estatales redujeron la apertura que tienen y la transparencia que tienen de sus gobiernos. Pero algo bien importante que creo que también Anaid mencionaba hace un ratito, sí hay que ser muy conscientes de que no porque haya más transparencia significa que haya menos corrupción, ¿no? No sé, por ejemplo, Veracruz con Duarte salía más o menos bien evaluados en términos de transparencia porque pues, medio tenían ahí el papeleo en orden. Ya cuando te metes a los papeles resulta que tienen toda una red de corrupción. Todo ahí ya lo que no nos enteramos. Oye, Anaid, y luego, ¿cómo se logran escudar algunas instancias como para no entregar la información? Porque hay algunos argumentos que sí como son lugares comunes, ¿no? Para ellos de decir, no, pues no puedo darte eso. Pues el que ya decía Mariel, seguridad nacional, que puede ser todo y nada, se excusan bajo eso las instituciones. Es que creo que justo eso aplica tipo para los de seguridad, ¿no? Que se va la Marina, la Defensa, incluso la Secretaría de Seguridad. Pero digo, si le das a la Secretaría de Agricultura y te dicen, no, es que seguridad nacional, pues bueno, no me estás aquí tomando el pelo, ¿no? Pero también hay otros dos puntos muy específicos. Por ejemplo, te dicen que no te pueden dar información de investigaciones penales que se encuentran en curso, esto en los casos de corrupción es muy común, y también de investigaciones administrativas, en tanto no se delibere, ¿no? Los hallazgos que van a salir. Entonces estos dos pretextos pues son muy recurrentes de las instituciones, pero también te dicen que no cuentan con la información, aun cuando fíjate, es una disposición. Yo como periodista y en chinchón que soy, a cada rato pues, digo, oye, pues esta cosa no la he visto, la voy a pedir, ¿no? La puedo ir, digo, se tardan los siglos de los siglos en contestarte, pero justo cuando ya hacen la respuesta, sí te dicen como, no la tengo. Tú de, ¿cómo no la vas a tener, güey? Exacto. ¿No? Entonces, como dicen, no la tengo, no existe, pues no, ¿cómo te voy a generar un documento que literalmente no existe en la tierra de Dios? Te pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, Fundar solicitó información sobre un diagnóstico a los fideicomisos que se iba a hacer y cuál era el estatus, y entonces el que dijeron que iban a entregar y nunca el pasó. presidente dijo que instruía a la Consejería Jurídica para que entregara esta información. Le preguntamos a la Consejería Jurídica y nos dice que no es de su competencia, que le preguntáramos a la Secretaría de Hacienda. Preguntamos a la Secretaría de Hacienda y nos dicen que le preguntemos a la Consejería Jurídica o a la oficina de la presidencia, y sino que nos remitieron a revisar 17 reformas legales, y que si lo que estábamos pidiendo eran las razones de la extinción de los fideicomisos, que eso se lo preguntáramos a la Cámara de Senadores y de Diputados, cosa que nunca pusimos en la solicitud de información. Entonces, estos son muy comunes, la inexistencia o la no competencia, como que se echan la bolita entre las instituciones y finalmente pues no podemos obtener los datos que queremos. Nada más las triquiñuelas que han luego aprendido. ¿Y por qué creen que hay esta resistencia de parte de los gobiernos de entregar información que primero deberían tener y segundo que pues es nuestro derecho conocer? Sí, mira, pues creo que hay varios problemas. Por ejemplo, esto de que no la tienen, en ocasiones es que no la tienen digitalizada, ¿no? Entonces, ahí hay sí, como... pues vete al archivo, ¿no? Ajá, exacto. Como ve y busca hace 3 años, cuando los gobiernos municipales van y vienen cada 3 años. Pero también es que en ocasiones pues tienen prácticas que están en la línea, ¿no? Están en la línea de sus facultades y creo que buscan esconder información en algunas ocasiones. En otras es que los mismos servidores públicos no están capacitados, ¿no? Por ejemplo, una batalla creo que hemos dado a las organizaciones civiles desde siempre ha sido, por ejemplo, que pueda seguir el presupuesto y en las obras públicas, ¿no? Desde que se asigna hasta el final. Y cuando llegas a los estados o a los municipios, con las personas que van a implementar esto y que van a poner en un Excel
las cifras, pues resulta que no es, como que no tienen todas las capacidades. Entonces hay diferentes, o sea, las maldosas que pues sí es que no quieren que veamos. Claro. Y otras mucho más básicas de que no cuentan con capacidades. Incluso, no sé, por ejemplo, nosotros trabajábamos con un municipio en el sur, muy pegado a la frontera, y resultaba que ni siquiera tenían servidor, ¿no? Entonces, aunque tú les escribieras, pues igual y no les iba a te llegar. contestaban. Sí, Ajá. claro. Luego, también creo que algo que pasa mucho es cuando pides cifras o algo así, te las dan y tú como que las quieres analizar y manipular y poner mapas. El y bonito sí, PDF. Te lo mandas en un PDF. Tú de esta madre, güey, voy a tener que transcribir todo, me lleva la que me trajo. Pero al final, pues, ellos están entregando, ¿no? Sí. Tampoco, justo creo que hay un criterio de decir, no te puedo dar documentos ad hoc, o sea, no te lo va a hacer como tú 9-10, quieres, ajá. ¿no? Sí, Ese también es otro favorito de los sujetos obligados. Justo retomando lo que dice Mariel, hubo una investigación de la London School of Economics sobre metadatos de transparencia y acceso a la información. Y entonces entrevistan a diferentes unidades de transparencia y lo que dicen es que en realidad se sienten rebasados con las solicitudes de acceso a la información y que a veces te dicen que no existe la información no por intereses políticos ocultos o porque haya otra razón, sino porque como se sienten rebasados, el camino más fácil es decir que No la existe. información no existe. Ah, muy bien. O sea, no hay gente, ¿no? Básicamente. Y para eso hacer que otro- solamente llevamos 2,5 billones de solicitudes de acceso a la información desde 2003 a la fecha. Entonces no es tanto y las instituciones ya se sienten rebasadas. Oye, y comparándonos con otros países, digo, ya decías, Mariel, que tenemos una de las legislaciones al menos más avanzadas en la materia, pero en materia, ya poniéndolo en práctica, ¿cómo nos comparamos? Pues mira, cada quien habla como lo ve en la feria, pero un poco nosotros que llegamos a tener la mirada con la región, sé que al INAI le faltan muchos dientes y tenemos un montón de notitas en nuestra carta, pero por ejemplo, me parece que solo Chile en la región tiene un INAI. El resto de los países en América Latina sigue teniendo todas las facultades de transparencia, por así decirlo, dentro de los poderes ejecutivos. O sea, así como ahorita existe una O sea, como Secretaría de la Función Pública, hay una Secretaría de Dependes del Transparencia. voluntarismo. Exacto, entonces está, creo que todavía peor. Entonces, ahí vamos, Bueno, poco, 20 años, Sí. ajá, se dicen fácil, pero sí nos han costado. Dentro de todo podría estar peor. Sí. ¿No? Así. Oigan, a ver, y creo que también vale la pena resaltar cómo este tema de la transparencia, aunque con sus defectos, ha logrado grandes cosas. Ya decíamos uno, el tema de la Casa Blanca, la estafa maestra. También durante una pelea tremenda, también por años lograron publicar, ¿no? Básicamente obligar a la PGR y Fiscalía General a publicar el expediente del caso Colosio, ¿no? Que digo, es un mamotreto gigantesco, pero ahí está, ¿no? Existe, ya lo puedes consultar tú, porque digo, fue hace, ¿qué? 28 años, ¿no? Pero bueno. Sí. Y también el caso de la leche contaminada esta que trajeron de Irlanda, que se fue todavía más longevo, pero apenas estamos viendo, ¿no? Estas evidencias en un momento en donde México, la neta, era de los países, no, ustedes me dirán mejor, más opacos, ¿no? Que había, o sea, eres así, te jones porque no hay liebres, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de lo que hay que estar felices, ¿no? De lo que se ha logrado, al menos en tema de transparencia. ¿Algo, sí? ¿O estoy mal? No, tú dime. No, se han dado largas batallas legales, por ejemplo, para conseguir la información del caso Odebrecht, ya decíamos pagos millonarios, pero también meter recursos legales para que se proporcione la información y eso es algo que va haciendo que las instituciones sientan que sí tienen que proporcionarla y también pues es muy importante el carácter de autonomía del órgano garante, pues que está defendiendo cada vez más lo que dicen las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos y se está abriendo a la información. Entonces, hemos transitado de un momento en donde no teníamos información a donde estamos teniendo en cuentagotas en algunos aspectos, pero en otros temas sí hemos tenido avances. Entonces, pues es bueno que vayamos dándole seguimiento y sobre todo que también presionemos porque haya sanciones cuando las instituciones no están cumpliendo ni con las obligaciones de transparencia ni con la información que deberían de hacer pública. Oye, si quieren, vamos de entrar de lleno luego un poco lo que detonó mi idea, ¿no? De tener esta discusión justo del tema de transparencia, que es lo de Compranet, porque desde que existe no había tenido tal intermitencia de servicio como la que tiene hoy. O sea, ya son 12 días que lleva fuera de servicio, o sea, no tenemos nada de acceso a Compranet, que de por sí pues, no era la plataforma más amigable, pero tenías más o menos una idea de cuáles eran las licitaciones, quiénes participaron, el tema de la adjudicación y todo el rollo, y ahí podías dar más o menos un seguimiento de todos y cada uno de los pesos que el gobierno federal asignaba a proveedores. Pero hoy ya no. O sea, el 15 de julio, hace 12 días, Hacienda dijo, pues ya no puedo.
y pues, como que levanta suspicacias. Sí, pues, bueno, para quienes te escuchan, nada más para que estén al tanto, igual y nosotros somos los únicos tres que sabemos que se cayó Compranet. No, sí es en serio. Digo, creo que hasta lo comentamos justo cuando pasó, pero bueno, nunca está de más un poquito de contexto. Pues se cayó la plataforma donde compra el gobierno, es decir, no solamente la plataforma donde todas y todos podemos ver cómo compra el gobierno, a quién le compra, cuánto gasta y demás, sino donde ellos hacen sus transacciones. Es como si a nosotros se nos cayera el equivalente donde compramos nuestras cosas favoritas. Pero justo creo que parte del problema es que tanto el gobierno federal y en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido poco claros y han dejado mucho espacio a preguntas en las razones de por qué se cayó, qué está pasando y demás, y eso levanta suspicacias. Yo he escuchado como 3 o 4 razones diferentes, sin ninguna oficial, o sea, todas han llegado así de, no, es que fue porque no le metieron al servidor y estaba muy llena la memoria y lo tuvieron que tirar. Tú dices, pero si es siendo el caso, digo, perdón, pero es un caso que alguien recién graduado de ingeniería en sistemas te puede resolver, güey, o sea, y más una dependencia del gobierno federal del tamaño y la importancia que tiene la Secretaría de Hacienda, que no lo pueda resolver. Yo digo, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya me estoy haciendo corajes aquí tremendos. Oigan, vamos a ir rápido a un corte. Regresamos para cerrar este tema de Compranet aquí con Mariel y Anaid. Y pues digo, si tienen algunas preguntas, ya saben, nos lo pueden mandar aquí a nuestro número, el 55 61 18 31 57. Vamos a un corte. Ahorita regresamos aquí a Palitos y Bolitas con la discusión sobre transparencia y rendición de cuentas. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? De vuelta ya con esta discusión sobre transparencia y rendición de cuentas. Ahí nos quedamos un poquito con el tema en la boca de Compranet. Entonces, ¿por qué tanto la relevancia? ¿Por qué vale la pena atender este asunto que en tantos años de tener este servicio, hasta ahorita se nos cayó? Pues mira, hay cosas muy relevantes. Una, decir que
La información de Compranet también era fragmentada. Quienes se dedican a investigar los contratos no siempre ven los datos que utilizan. Y hay otra forma de acceder a la información que es mediante las páginas de cada una de las dependencias. Sin embargo, no siempre presentan los contratos. Por ejemplo, en el caso Odebrecht se identificaron 35 contratos y en realidad solamente tienen publicados 4, ¿no? Pemex. Entonces, lo que vemos pues es que son parches de información en general y no podemos acceder a ese tipo de datos a pesar de que tenemos estos dos medios, ¿no? Las páginas, está Compranet y ahorita tampoco hay certeza de cuándo se va a reinstalar, ¿no? Se habla de 2 semanas, pero tampoco se está diciendo cómo se va a suplir pues esa deficiencia que hay de información, si las personas van a poder acudir a ver los registros o cómo se están haciendo las compras públicas del país. Entonces, pues sí genera suspicacia y puede ser un problema más grande si no pues nos dan certeza de las fechas cuando se reinstale y si también no hay una reingeniería de los procesos de compra y de la información que tienen que dar a la ciudadanía. Se habían amparado mucho, al menos cuando empezaban o iban a iniciar este nuevo sexenio, que iban a hacer casi, bueno, de hecho, el presidente dice que la transparencia es una regla de oro, ¿no?, de la democracia. La suya. ¿Cómo vamos con eso? Pues creo que tenemos bastante déficit en términos de transparencia para varias cosas que son importantes. Un poco lo que decían ahí, ¿no? Pues existe transparencia parcial, por ejemplo, sí ha mejorado un poco cómo las personas pueden saber si son o no, si pueden ser o no beneficiarias de programas sociales, o sea, como ahí palomita, pero pues ya te vas a las megaobras o te vas a ciertos contratos y ya es otra historia. Entonces, sí un poco ha dependido de los sectores o del tipo de información que puedes conocer y en particular en Compranet, pues justo cuando inició el sexenio habían prometido que Compranet iba a mejorar, o sea, Compranet es una plataforma que lleva ya más de 20 años existiendo. Nos habían dicho que iba a mejorar porque todos sabemos que tiene muchísimas deficiencias. Sí, cualquiera que haya metido a la página sabe de sí, que ha batallado. Pero, pues, digamos que el escenario en el que estamos ahorita no necesariamente quiere decir que mejoró, sino todo lo contrario. Hay bastante preocupación. Un poco lo que decían ahí, nada más para que nos demos una idea, regresamos a las juntas presenciales y al papel. Ahorita todos los gobiernos que estén comprando cosas tienen que informarlo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si tú quieres saber qué compró tu gobierno local, puedes consultar el Diario Oficial de la Federación y ahí aventarte un clavado. Dios nos libre, mano, de andar consultando el DOF para ese tipo de cosas también. Oye, bueno, ya llegando al final de este asunto, desde la ciudadanía, de la parte ciudadanil de la democracia y de la transparencia, ¿qué es lo que podemos seguir haciendo para seguir, como creo que decía la comparación Mariel, de seguir abriendo las llaves de o sea, que ya no nos caiga tanto a cuentagotas, a lo mejor ya un chorrito de información? Pues lo que podemos hacer es seguir solicitando información por los medios que tenemos a disposición la ciudadanía, las solicitudes, ver las páginas, incluso interponer quejas cuando veamos que las obligaciones de transparencia no se están cumpliendo e interponer las quejas cuando no nos proporcionen los datos que nosotros estamos solicitando. Es necesario que no quitemos el dedo del renglón. Desafortunadamente, algunos grupos, las organizaciones de la sociedad civil o los académicos tienen como conocimientos mucho más técnicos para hacer otro tipo de procesos o para interponer amparos y no toda la ciudadanía tiene esos conocimientos para llevar además a cabo procesos tan largos. Sin embargo, pues sí es importante que se siga demandando información al gobierno y que además se utilicen estos mecanismos, como ya había puesto algunos ejemplos, que junto con otros de participación ciudadana, todas las oficinas cuentan con alguna oficina de participación ciudadana o con algunos mecanismos de quejas o denuncias de corrupción y que si lo detecten, pues sigan utilizando los instrumentos pues que han tardado tanto tiempo en hacerse y que han sido un esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, de los periodistas y ha sido pues una batalla de largo aliento durante más de 20 años. Sí, digo que no debería ser así, pero a veces es necesario, ¿no?, conquistar los derechos. Los derechos. Tú, Mariel, ¿qué dirías que es como lo que podemos hacer desde la calle? Híjole, pues creo que son dos cosas, ¿no? Primero, quitarnos la idea de que el derecho a la información o que el acceso a la transparencia es nada más cosa de sociedad civil organizada o es nada más cosa de los periodistas y los medios de comunicación. Al final, la transparencia es para todas y todos. Y la otra, un poco lo que decían ahí, ¿no? No quitar el dedo del renglón. Si ustedes quieren saber quiénes se llevaron el contrato de las luminarias que hay en su calle,
solicitud de transparencia. ¿Quieren saber por qué en las escuelas de sus hijos no están repartiendo los útiles escolares que les prometieron? Solicitud de información. O sea, creo que ese es el caminito de estar necios en esto. Es un poquito la terquedad Sí, ciudadana, exacto, ¿no? De hablar de exacto. este asunto. Bueno, Mariel Miranda, muchas gracias. Muchas Anita gracias García, a ti. un absoluto placer Muchísimas tenerlas gracias. por acá en este asunto de la transparencia. Y bueno, con eso llegamos al tema de la mesa de miércoles. Mis niños, en otro tema, durante la reparación de una calle aquí en el centro histórico de la CDMX, encontraron vestigios arqueológicos. O sea, imagínense, si hasta aquí